Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Es un gusto verlos nuevamente, ¿verdad? Ver sus rostros. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Primeramente vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Señor, bueno, en esta noche nos acercamos a tu presencia para darte gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra que tú has provisto el día de hoy, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú has tratado, Señor, durante la semana con mi vida, mi Dios, y de la misma manera espero, Señor, que tú trates en la vida de cada uno de mis hermanos, mi Señor, bueno. Que nos ayude, Señor, a mejorar nuestra vida cristiana delante de ti, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú guiándonos, mi Dios, y que tu Espíritu Santo sea redarguyendo, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues el tema que el Señor puso en mi corazón para esta semana es cristianismo extremo, y no habla de esos, de los extremistas, no habla de los extremistas, de los radicales, ¿no? Ahorita les explico. Vamos a ir a nuestra cita principal, que es Hebreos 2, Hebreos 2:1, vamos a leer hasta el 4. Yo se lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Usted me puede seguir en la versión que usted tiene o la que está aquí en la pantalla. Dice la palabra de Dios: por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación. Y después, los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Dios también nos lo demostró por medio de muchas señales y de acciones maravillosas, y también con milagros. Además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quienes Él se lo quiso dar. Seguramente aquí todos conocen lo que son los deportes extremos. Ustedes han escuchado lo que son los deportes extremos, ¿verdad? Los deportes extremos son todos aquellos deportes en lo que por lo general se arriesga la vida. Por ejemplo, tirarse desde un avión, ¿verdad? Con paracaídas, o desde el risco de una montaña con un ¿cómo se llama? Un planeador o parapente o paracaídas, ¿verdad? O los que caminan sobre una cuerda desde el risco desde la punta de un cerro hasta la otra punta, ¿verdad? Y bueno, hay un montón de ejemplos de ese tipo. Las personas que practican este tipo de deportes lo hacen porque les gusta sentir, les gusta sentir la sensación que les genera la adrenalina, ¿verdad? De estar al borde de la muerte. Les gusta sentir el peligro, porque cuando estamos en peligro, nuestro cuerpo produce una sustancia que se llama adrenalina. La adrenalina es una droga que produce el cuerpo de manera natural y sirve para cuando nos encontramos en una situación de riesgo. Por ejemplo, cuando estamos en el campo y nos sale un animal salvaje, ¿verdad? Y en ese momento nuestro cuerpo libera la adrenalina y el cuerpo se hace más resistente. Vamos a suponer que tenemos que correr, ¿verdad? Porque pues, el animal es un animal feroz. Con los efectos de la adrenalina podemos correr una mayor distancia sin sentirnos cansados. O podemos levantar más peso del que levantaríamos sin los efectos de la adrenalina, ¿verdad? Es decir, que la adrenalina potencia nuestro cuerpo por un corto periodo de tiempo para poder salir de una situación de riesgo. Y permítame leer un pequeño artículo que define con mayor precisión los efectos de la adrenalina en el cuerpo. La adrenalina, también conocida como epinefrina,
es una hormona que aparece como respuesta del cuerpo al estrés. Hace siglos, de hecho, podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Nuestros sentidos elevados nos preparaban para luchar o para huir, de manera que lo que originalmente fue un instinto de supervivencia, hoy en día se aplica en este tipo de deportes de alto riesgo, ¿verdad? Un atleta, cuando participa en un deporte o en una actividad física, libera adrenalina en su cuerpo, en su sistema circulatorio. Esto produce un aumento de energía enviada a los músculos, y la respuesta de los músculos es aumentar su capacidad de reacción, lo que se traduce en un aumento en el estado de alerta, provocado por la excitación del sistema nervioso central. El cuerpo entonces empieza a sudar para enfriar los músculos y las pupilas se dilatan, ¿verdad? En un esfuerzo para absorber toda la información que está en el entorno, ¿verdad? Y en ese punto el atleta ya está listo para entrar en acción. Cuando la adrenalina se libera en el torrente sanguíneo, perdón que me ponga así un poco, pero es para entender un poquito el tema, invariablemente encuentra su camino hacia el corazón, ¿verdad? Y el corazón, al notar el aumento de los niveles de adrenalina, intensifica inmediatamente el ritmo y la fuerza de sus latidos. El resultado es un aumento en la presión arterial que a su vez permite un incremento en el intercambio respiratorio, haciendo que haya más oxígeno disponible, y cuanto más oxígeno llega a los músculos, mejor es el rendimiento. Sin embargo, el exceso de adrenalina puede tener consecuencias negativas en el organismo. Algunas de ellas son hipertensión, cefalias, ansiedad, náuseas e insomnio. De hecho, hay personas adictas a la adrenalina, lo que se conoce como el síndrome de Pontius. Esto supone una alteración en la percepción del peligro, que implica que se perciban como normales actividades que tienen un alto o en ocasiones un excesivo nivel de riesgo. Y vamos a ver un videíto de unos 30 segundos para entender de manera más gráfica este tema de la adrenalina. It was to be his third jump of the day. The veteran jumper had been shooting tape with a specially rigged camera when he jumped this last time, just seconds ahead of an instructor and student whose fall he was recording. Then, to his horror, the cameraman realized that he was without a parachute. And well out of reach of the other jumpers, these images are the very last he ever recorded. Entonces, como pudimos ver, ¿verdad? Este paracaidista estaba tan acostumbrado a saltar, es decir, estaba tan acostumbrado a los efectos de la adrenalina, que para él era algo tan natural, lo hacía pues todos los días, ¿no? Algo que se hace tan cotidiano que no se le da la importancia requerida. Tal fue el caso que en su tercer salto, pues olvidó ponerse el paracaídas. Era tan normal para él que incluso, o sea, no midió el peligro, porque pues era algo trivial, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado del juego de la ruleta rusa. Bueno, yo lo he visto en películas, ¿verdad? La ruleta rusa es un juego de azar y es potencialmente peligroso. Se trata de que un grupo de personas hacen una apuesta, con un revólver le sacan todas las balas y le ponen una sola bala, giran el cilindro y sin ver en dónde quedó la bala, pues lo cierran y empiezan a dispararse. Primero uno y así por turnos, ¿no? Y pues aquí el chiste es el que sobrevive, pues es el que gana y es el que gana el premio, ¿no? Bueno, así como este tipo de personas que les gustan los deportes extremos, también hay cristianos extremos. Los cristianos extremos son aquellos cristianos que les gusta sentir el peligro del pecado, aunque ellos no los dicen con sus propias palabras, ¿no? O sea,
es inherente, vamos. O sea, son aquellos cristianos que por la falta de fe siguen pecando deliberadamente. Son aquellos cristianos a los que ya el Señor les ha dicho por medio de su palabra y por medio de las predicaciones que dejen de hacer ciertas cosas que a Él no le agradan. Pero ellos siguen jugando a la ruleta rusa, mis hermanos. Piensan igual como aquellos que practican los deportes extremos, que a ellos no les va a pasar nada, que ellos pueden controlar el peligro. Pero no se dan cuenta, o tal vez no quieren ver, que Dios nos da una oportunidad, nos da la oportunidad de arrepentirnos, mientras estamos vivos, ¿verdad? Si morimos. Vamos a leer primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, yo se lo voy a leer en traducción viviente. Dice la palabra: pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. El Señor nos perdona si nos arrepentimos y le pedimos perdón, ¿verdad? Pero como no sabemos siquiera si vamos a estar vivos dentro de la próxima hora, es por eso el peligro de este tipo de cristianos, ¿verdad? Ya que ellos están jugando un juego altamente peligroso. Ya que también dice la palabra dice la palabra de Dios que morimos una sola vez, ¿verdad? Y inmediatamente nos presentamos delante de la presencia del Señor y viene el juicio. Entonces, recuerden que la palabra de Dios nos enseña que Cristo pagó el precio por todos nuestros pecados, pero si no reconocemos el valor de la salvación que Él nos ofrece, ya no queda más salvación. ¿A qué otra cosa podemos acudir? Este tipo de cristianos piensa que puede tener lo mejor de los dos mundos, pero la palabra de Dios es muy clara al respecto. La palabra de Dios dice en Mateo 6 que nadie puede servir a Dios, a dos amos, ¿verdad? Porque será leal a uno o despreciará al otro, ¿verdad? Amará más a uno y odiará al otro. Vamos a leer Hebreos 12, 1 al 2. Yo se lo voy a leer en Reina Valera contemporánea. Hebreos 12, 1 al 2. Dice la palabra: por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí el autor del libro de Hebreos está hablando de la fe de los testigos que menciona un capítulo atrás. Habla de la fe de Abel, habla de la fe de Enoc, de Noé, de la fe de Abraham, no de Abraham el músico, del padre Abraham, ¿verdad? De la fe de Sara, de la fe de Jacob, de José, etcétera. Y mire lo que dice en el capítulo 11:13, en Hebreos 11:13. Hebreos 11:13, yo se lo voy a leer en traducción viviente. Hebreos 11:13. Dice la palabra: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es decir, que todos aquellos que tenían puesta su mirada en lo eterno, ellos no se conformaron a lo terrenal, ¿verdad? A lo que ellos podían ver, sino que ellos esperaban algo mejor. Y más adelantito en el versículo 14 del mismo capítulo, se los voy a leer hasta el 16, dice la palabra: es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podían haber regresado, ¿verdad? Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos,
pues les ha preparado una ciudad. El libro de los Hebreos está escrito para advertirnos que no nos alejemos de Cristo. De hecho, este libro está lleno de advertencias contra el rechazo a Cristo y recordatorios de las consecuencias de rechazar a nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 2:1, en nuestra cita base, nos advierte que debemos de poner más interés en el mensaje de salvación para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Y vamos a leer Hebreos 3:12. Hebreos 3:12, yo se los voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, presten atención y cuídense de que en ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe. No le den la espalda al Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros todos los días, mientras todavía existe este hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva terco contra Dios. Aquí nos advierte que prestemos atención, ¿verdad? Para que no se esconda maldad ni falta de fe en ninguno de nosotros. Y nos dice, ten cuidado hoy, ¿verdad? No esperes a mañana. No juegues, dice. Examina tu corazón. ¿Y por qué dice que examinemos nuestro corazón? Vamos a leer Jeremías 7:9. Jeremías 7:9, se lo voy a leer en Reina Valera contemporánea. Jeremías 7:9, dice la palabra: el corazón es engañoso y perverso, más, dice, que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Como el corazón es engañoso y perverso, ese es el motivo, ¿verdad?, de la advertencia, ¿verdad? Que examinemos nuestro corazón, porque realmente nos engaña, ¿verdad? El autor del libro de los Hebreos está preocupado de que no estemos teniendo cuidado con nuestra carrera, con la carrera de la fe. La preocupación es porque podríamos estar desarrollando una sensación de seguridad y de comodidad. En otras palabras, le preocupa que estemos jugando con Dios. El autor de Hebreos desea que veamos el peligro de jugar y de alejarse de la vida cristiana. Vamos a leer Hebreos 5:12. En palabra de Dios para todos, Hebreos 5:12. Se lo voy a leer hasta el 14. Dice la palabra: ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan que alguien les explique las primeras letras acerca de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que tengamos un progreso en nuestra vida espiritual, mis hermanos. Él quiere que maduremos y que pasemos de niños a adultos. Debemos de dejar de lado lo básico, ¿verdad? Y avanzar hacia un nivel más profundo. Debemos de parecernos cada vez más a Jesús, sabiendo discernir lo correcto de lo incorrecto. En la vida cristiana no es apropiado quedarse estancado. Sí saben lo que le sucede al agua cuando se estanca, ¿verdad? El agua estancada se pudre y luego después apesta. Entonces no debemos de quedarnos estancados, mis hermanos. No debemos de relajarnos o presumir de nuestros logros o decisiones, ¿verdad? Y yo haría la siguiente pregunta al aire, y no es necesario que me conteste, ¿eh? Es para que la medite, ¿verdad? Medítela cuando esté orando en la presencia del Señor, y allí hágase esa pregunta y diga, como creyente, ¿me estoy acercando más a Jesús o me estoy alejando de Él? Llévese esa pregunta a su casa y cuando esté en su momento de intimidad con el Señor, medítela, ¿verdad? Medite en esa pregunta y sea sincero y contéstela usted mismo. Recuerde que el Señor
conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Él nos ve como si fuéramos un cristal, como si fuéramos agua, ¿verdad? Dice que Él conoce todos nuestros pensamientos, aún antes de nosotros decir nada, Él ya lo sabe todo, ¿verdad? Vamos a leer 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13 del 5 al 6, en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Esta misma cita se los voy a leer en lenguaje actual. Dice la palabra: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Espero que reconozcan que nosotros sí hemos pasado la prueba. Como ven, el apóstol Pablo nos dice que nos probemos, ¿verdad?, a nosotros mismos y que lo hagamos de una manera objetiva y genuina para ver si verdaderamente estamos en la fe, ¿verdad? Y añade que ellos sí han pasado la prueba. Y vamos a ver un ejemplo de personajes bíblicos que jugaron a la ruleta rusa. Vamos a ver el ejemplo de la mujer de Lot, el sobrino de Abraham. Y para entrar un poco en contexto, vemos que el Señor había determinado destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Porque la maldad, dice que de esos pueblos había llegado a tal grado que el Señor tomó la decisión de destruir estas ciudades, ¿verdad? Y vamos a leer Génesis 18:20. Génesis 18:20 hasta el 21, se lo voy a leer en traducción viviente. Dice la palabra: así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré a ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Y aquí algo importante que no puedo dejar de recalcar es que dice el Señor que ha oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra. ¿Quién sería ese que clamaba a Dios? Seguramente pues era Lot, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2, que Lot afligía su alma justa todos los días, ¿verdad? Vamos a ver la cita, dice 2 de Pedro 2:7, en Reina Valera. Se lo voy a leer hasta el 8. Dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y así como Lot, debemos estar nosotros afligiendo nuestras almas al ver lo que está pasando en la actualidad con este movimiento LGTB, ¿verdad? Con el tema de la inclusión, ¿verdad? Que ahora quieren indoctrinar a nuestros niños y toda la podredumbre que nosotros no nos damos cuenta, pero que está allí, ¿verdad? Definitivamente sí es una buena idea que pudiéramos ver la película de Sonidos de Libertad, que habla sobre todas estas cosas que no nos damos cuenta, pero que suceden bajo nuestras narices. Y bueno, regresando a lo que es nuestro tema, en Génesis 19:15, Génesis 19:15 al 17, se lo voy a leer en traducción viviente. Vemos de verdad que el Señor había determinado destruir a Sodoma y a Gomorra. Vamos a ver lo que dice aquí. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. Apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad.
Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran, salven sus vidas, no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. Aquí podemos ver que uno de los ángeles le dio entonces esta orden, ¿verdad? Les dijo que corrieran, ¿verdad? Que salvaran sus vidas y les advirtió que no miraran atrás ni que se detuvieran, sino que escaparan a las montañas, porque de lo contrario pues también serían alcanzados, ¿verdad? Y serían destruidos. Y vamos a continuar leyendo en el 23, más adelante en la misma capítulo 19, 23. Dice: Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero, aquí hay un pero, la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Aquí podemos ver que la mujer de Lot jugó a la ruleta rusa. Ella no creyó las palabras que dijo aquel ángel y quedó allí postrada, ¿verdad? Convertida en una estatua de sal. ¿Se dan cuenta de la gravedad de jugar a la ruleta rusa? Hay otros ejemplos en la Biblia de personas que jugaron a la ruleta rusa también, porque no le creyeron a Dios y pensaron que podían salirse con la suya, ¿verdad? Pensaron que a ellos no les iba a pasar nada. Vamos a ver el ejemplo de otro personaje que también jugó a la ruleta rusa. Vamos a Samuel 15. Samuel 15, 1 al 3 vamos a leer. Se lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Primera de Samuel, 15 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Samuel le dijo a Saúl: Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. Ahora me ha enviado a darte este mensaje. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Mata a hombres, mujeres y niños, y a sus toros, ovejas, camellos y burros. No les perdones la vida a nadie. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que el Señor le dio una orden bastante específica al rey Saúl. El Señor le ordenó destruir todo lo que tenían, ¿verdad? Y que no perdonara la vida de ninguno de los amalecitas. Y aquí alguno diría: no, pues qué cruel es Dios. Y antes de continuar, pues quiero también hacer un pequeño paréntesis, para comentar el motivo por el cual el Señor ordenó al rey Saúl matar a los amalecitas, ya que este tema es un tema muy polémico y por esta cita acusan a Dios de ser cruel e injusto. Allí dice, ahorita lo que acabamos de leer claramente el motivo por el cual el Señor los está castigando, ¿verdad?, a este pueblo. Dice que cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. No vamos a abundar mucho, pero si recordamos la historia, los amalecitas atacaron por la retaguardia al pueblo de Israel cuando ellos venían huyendo de Egipto, ¿verdad? Y mataron a los más débiles. Vamos a leer de Deuteronomio 25. Deuteronomio 25, 17. Se lo voy a leer en traducción viviente. Nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca. Ahí
Esto fue cuando lo que estaba, pues las órdenes que le estaba dando Moisés a Josué cuando le estaba pasando la batuta, ¿verdad? Los amalecitas habrían cometido algo muy atroz, atacando y matando a los más indefensos, ¿verdad? Ellos de manera alevosa y ventajosa atacaron por la retaguardia a los más desvalidos, porque los niños pues no se pueden defender y los ancianos pues tampoco se podían defender, ¿verdad? Porque no fueron y atacaron a los soldados, a los que sí eran soldados sí se podían defender. Por ese motivo fue que el Señor se enojó con ellos y juzgó con justicia a ese pueblo. Y bueno, ahora sí, regresando a nuestro tema, podemos ver que el Señor le ordenó a Saúl, le dio esta orden, ¿verdad?, de eliminar a los amalecitas y que no dejara a ninguno vivo. En 1 Samuel 15, del 7 al 8, yo se lo voy a leer en traducción en lenguaje actual. 1 Samuel 15, 7 al 8, dice la palabra. Luego Saúl atacó todo el territorio de Amalec, desde Jávila hasta Sur, que está en el este de Egipto. Mató a toda la gente de Amalec y a todos los animales débiles y de poco valor. Solo dejó vivo al rey Agag y a los mejores animales de los amalecitas. Ah, caray. ¿No recuerdan cuál fue la orden que el Señor les dio? El Señor les dijo claramente que lo destruyera todo y que no dejara nada con vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó allí? Saúl jugó a la ruleta rusa, pensando que no iba a haber consecuencias por su desobediencia. Y vamos a leer un poquito más abajo en el 10. Seguimos en traducción lenguaje actual. Entonces, Dios le dijo a Samuel: Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Y bueno, ya conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Que el Señor terminó desechando a Saúl porque al final él nunca se arrepintió, ¿verdad? Y lo reemplazó pues por su siervo David, ¿verdad? Uno que era conforme al corazón de Dios. ¿Recuerdan al principio el artículo que leí? Al final, el último párrafo que leí sobre la adrenalina, dice que hay personas adictas a la adrenalina, que es lo que se conoce como el síndrome de Pontius. Y dice, en el artículo dice que eso supone una alteración de la percepción del peligro, que implica que se perciban como normales las actividades que tienen un alto riesgo y en ocasiones un excesivo nivel de riesgo. Si esto lo aplicamos en lo espiritual, las personas que deliberadamente toman el riesgo de jugar a la ruleta rusa y optan por seguir haciendo lo que a Dios no le agrada, terminan con el síndrome de Pontius espiritual. Y esto es algo extremadamente peligroso, mis amados hermanos, ya que en esta situación ya no hay retorno. En otras palabras, estos cristianos terminan con la conciencia cauterizada. Vamos a leer Proverbios 14, 12. Seguimos en traducción lenguaje actual. Proverbios 14, 12. Dice la palabra de Dios: hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Vamos a brincar de aquí a Proverbios 3:21. Yo se lo voy a leer en traducción viviente, Proverbios 3:21. Dice: hijo mío, no pierdas de vista el sentido común y el discernimiento. Aférrate a ellos, dice aquí. Y ahora vamos a leer 1 Timoteo 1:19. Se lo voy a leer en traducción viviente, 1 Timoteo 1:19. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. El Señor nos ha dotado de una conciencia, ¿verdad? Y por si eso fuera poco, o si eso no fuera suficiente, ahora nosotros como sus hijos nos ha dado su Espíritu Santo para que nos redarguya cuando estamos haciendo mal.
Entonces, mis hermanos, pues no callemos la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nos está advirtiendo que eso que estamos haciendo está mal, o cuando nos está diciendo que eso que estamos viendo está mal. Y vamos a leer Romanos 6:12. Romanos 6:12 hasta el 14 les voy a leer en Nueva Traducción Viviente. No permitas que el pecado controle la manera en que vives. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, dice aquí, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. No permitamos, hermanos, que el pecado nos engañe y entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Vamos a leer Romanos 8:11. Seguimos en traducción viviente, se los voy a leer hasta el 13. Romanos 8:11. Dice la palabra: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, les dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir a las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y yo subrayaría esto, yo con un resaltador ahí en la Biblia, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces no estamos obligados a hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. Ahora podemos apoyarnos en el poder de Dios para rechazar estos impulsos pecaminosos, ¿verdad? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ya es tiempo de dejar todo aquello que nos estorba para servirle, mis hermanos. ¿Cuántos años tenemos de ser cristianos y tal vez aún no hemos podido experimentar todavía el poder de Dios en nuestras vidas, mis hermanos? ¿Por qué? Porque aún no podemos entrar en el orden de Dios, o no hemos entrado en el orden de Dios. El Señor quiere que lo demos todo por Él, mis hermanos, así como Él lo dio todo por nosotros, para que no nos diga, así como a la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan en Apocalipsis 3:15? Si quieren no lo busque, dice, ya se lo saben todos de memoria, dice: yo sé todo lo que haces y sé que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Dice aquí Reina Valera contemporánea. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice aquí. Entonces el Señor quiere que dejemos de jugar ese juego tan peligroso, mis hermanos. Él quiere que nos definamos, porque es nuestra alma la que está en juego, mis hermanos. Y yo lanzaría esta pregunta al aire: ¿estamos jugando a la ruleta rusa, mis hermanos? Recuerde, mi hermano, que el juego termina con la muerte y no sabemos cuándo vamos a morir. Mis amados hermanos, tenemos contados los días. ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? Se los dejo de tarea, mis hermanos. Oremos. Padre bueno, gracias, Señor, por este mensaje que nos has dado, mi Dios bueno. Te pedimos perdón, mi Señor, porque a pesar de tantas advertencias que tú nos has dado, seguimos tal vez jugando este juego tan peligroso, mi Señor. Son nuestras almas, mi Señor, los que están en peligro, mi Dios bueno. Y tú, en medio de esa misericordia que tienes para con nosotros, mi Señor, nos adviertes de una manera y nos adviertes de otra manera,
Señor, por medio de tu palabra, por medio de las enseñanzas, Señor, porque tú no quieres, Señor, que tengamos ese destino final, mi Señor. Señor, queremos entrar en tu orden, mi Dios bueno. Queremos ser guiados por ti, mi Dios. Que tu Espíritu, Señor, se derrame, Señor, en nosotros, Padre. Como no sabemos, Señor, el día que vamos a morir, por eso es urgente que nos alineemos a ti, mi Señor. Porque tu palabra dice que tenemos oportunidad mientras estamos vivos. Mientras estamos vivos, tú nos puedes perdonar. Pero si fallecemos, ya no hay más perdón. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a entrar en tu orden, Padre. Guíanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre. Y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.